Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar algunos de los consejos que podéis tener o podéis aplicar en vuestra casa para reducir el estrés que pueda estar padeciendo o afectando a vuestro perro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. La primera de ellas es para corregir o para mejorar la situación de estrés que pueda padecer vuestro perro, es tratar siempre de mejorar o incrementar el refuerzo positivo. El refuerzo positivo ya me habéis oído hablar muchas veces. Consiste en premiar en su justa medida a vuestro perro cuando haga o tenga un comportamiento positivo. No quiere decir que cada vez que haga algo bueno o algo bien hecho le tengas que dar una chuchería, un caramelo o un premio. Simplemente lo más efectivo en muchas ocasiones es simplemente una caricia, una palabra cariñosa, una palmadita, algo que refuerce al perro en su autoestima. Los perros son tremendamente sensibles y más que incluso que las personas, muchas veces, al ser un animal acostumbrado a vivir en un clan, pensar que viene del lobo, necesitan mucho el sentirse acogidos por ese clan. Y para ellos, en la gran mayoría de ocasiones, tú como propietario o propietaria eres el líder de la camada, eres el jefe del clan. Y sentirse recompensado por ti es, en muchas ocasiones, ese refuerzo positivo, el mejor tratamiento que puedes dar a tu perro, aparte de otras cosas que te voy a comentar, claro está. Otra medida es procurarle siempre tranquilidad y seguridad. El animal tiene que sentirse lo más tranquilo posible. No lo expongas a situaciones de estrés. Si el animal ves que está pasando por una situación de estrés, pues quizás no es el momento, por ejemplo, de introducir un nuevo perro en casa que le va a causar más problemas y que van a ocasionar los clásicos problemas de agresividad entre perros que os describía en este vídeo, dos perros que siempre pelean en casa, y aquí os recomendaba cómo tratarlo. Pues básicamente muy buena parte de ese problema está en que alguno de ellos tiene una situación de estrés y sin darte cuenta tú le has sometido a un sobreestrés, introduciéndole en un momento inadecuado quizás a un nuevo compañero o compañera en casa. Intenta siempre realizar ejercicio, pero que no sea un ejercicio brusco, que no sea no me refiero brusco a que no salgas a correr o a andar con el perro, sino que no sean juegos donde continuamente le estás tirando la pelota, que la traiga, que la vuelva, no, porque eso en el fondo a muchos perros les estresa. Tienen que ser actividades más relajadas, compaginando siempre esta actividad con el refuerzo positivo que te he comentado antes y sobre todo con el pequeño masaje, la caricia, etc. Una recomendación fundamental es incrementar el tiempo de paseo. Si tu perro está estresado, uno de los mejores tratamientos es, en vez de sacarlo ese momentito de 10 minutos que todos vamos con prisas a hacer que haga sus necesidades y volver a casa, pierde al menos durante un mes, con 3-4 semanas, que los paseos sean más largos, de 60-90 minutos, que el perro tranquilamente ande contigo, que te vea a su lado, que se sienta de nuevo partícipe de ese clan. Es fundamental. Puedes acompañar este tipo de manejo con el uso, por ejemplo, de collares de feromonas. Los collares de feromonas bajan mucho el estrés. Un animal tratado con estas feromonas tranquilizantes, que son productos que están a caballo entre un medicamento y un producto natural, estas feromonas lo que hacen es, cuando el perro las olfatea, bajar los niveles, digamos, de cortisol, ese nivel de estrés que todo perro tiene cuando está estresado, y ayudan a reducir esa agresividad, a reducir esos comportamientos, esas estereotipias, esos comportamientos convulsivos que a veces tiene el perro. Pues mediante estos collares la verdad es que mejoran bastante. Y por último, ya como último tratamiento, si veis que todo lo anterior falla, que el estrés es insoportable, que el animal se muestra agresivo por culpa del estrés, que tiene miedos o fobias, que tiene comportamientos estereotipiados de forma muy continuada, etc., puede ser el momento de
recurrir a un fármaco. En cuanto a la farmacología aplicada al estrés, podemos utilizar desde ansiolíticos, es decir, productos contra la ansiedad del perro. Háblese, por ejemplo, de las famosas benzodiazepinas. Hay compañeros, y yo en alguna ocasión las receto también. Dentro de ellas, una de las que cuando el cuadro es más grave se suele utilizar es en los supositorios de diazepam, por ejemplo, es una buena opción vía rectal, un supositorio cuando el tema es muy grave para que el animal entre en cierta fase de sedación. Y si no queréis recurrir a los medicamentos farmacológicos tradicionales, aquí os pongo una colección de hierbas tranquilizantes que vienen muy bien para rebajar los niveles de estrés. Estas hierbas de verdad funcionan muy bien, son muy prácticas y se utilizan prácticamente igual que en humana, haciendo infusión y demás. Bueno, en ese vídeo viene explicado y lo entenderéis enseguida porque no tiene ninguna dificultad, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.